mandamos un saludo a todo el equipo de Canal 6 que nos está acá acompañando. Bueno, muchas gracias. Ministro, está trabajando muchísimo, hablábamos fuera de micrófono, además de toda la tarea de la gestión, por ahí con un acercamiento con funcionarios nacionales a través de Zoom, con los distintos municipios, ¿no? Intenso trabajo en esta pandemia. ¿Cómo fue en el sector del agro? Bueno, sí, la verdad bueno, obviamente al principio nos cambió mucho la agenda, lo que nosotros esperábamos allá por enero, febrero, fue modificándose. Ujú. Este, la verdad que no es que cambiamos las cosas, es decir, no es que Un hay poquitito cosas se que, puede me lo acercar. acerco un poquito más. Ahí está. No es que cambiamos lo que íbamos a hacer, cambiamos el orden de prioridades por una cuestión de planificación, es decir, no es que nosotros dejamos de hacer cosas por la pandemia, sino que primero nos exigió mucha más presencia por ser una actividad que estaba exceptuada, por vernos reducidos en el equipo, porque había mucha gente que era población de riesgo, que embarazadas, gente que superaba los 60 años y bueno, que obviamente no estaban en sus casas. Y también tratamos, obviamente, de sostener equipos chicos por una cuestión sanitaria y de cuidado. Entonces nos exigió más estar presente en un momento donde teníamos que, obviamente, tratar de que la actividad productiva continúe. Era una cuestión básica de poder sostener la economía, de poder sostener la producción, el empleo, y cuestiones agronómicas, que obviamente la actividad agropecuaria estaba exceptuada, pero más allá de eso, tienen tiempos agronómicos, ¿no? El tabaco ya no podía postergarse más su proceso de acopio. Definimos que inicie el acopio el 6 de abril, apenas 15 días después de haber iniciado la pandemia, y lo decidimos el segundo día de pandemia. Fue un sábado, pero nos juntamos en Aristóbulo el día 21 de marzo, en Aristóbulo, y dijimos, bueno, iniciemos el tabaco, el acopio, y bueno, también con un poco de reticencia por algunos sectores, pero bueno, finalmente creo que hoy, evaluándolo con el tiempo, vimos que ese inicio de actividades del sector forestal, del sector tabacalero, del sector yerbatero, la finalización de procesos del sector tealero, la verdad que estuvo, creo que en general, con mucha responsabilidad de los empresarios, de los trabajadores, y un seguimiento nuestro en desarrollar los protocolos junto con el Ministerio de Trabajo, toda esa primera etapa que tuvo buen resultado. Digo, no tuvimos ningún caso de COVID en la industria, Qué bueno. y Eso es eso es muy parte, favorable. sí, sí, y ha hecho que ninguna industria tenga que parar justamente por Claro. algún caso de COVID, ¿no? Que eso aísla todo un sector, así que hoy viendo, y un indicador que el otro día, ayer o antes de ayer, salió en los diarios con Ujú. respecto al nuevo combustible que estaba lanzando una marca, Sí, una empresa. leí, El indicador comentamos. era que Misiones era la provincia que había aumentado el consumo de combustible en el NEA, ¿no? Y eso muestra justamente Que no el paró la desarrollo producción. productivo que tuvo la Claro. provincia en momentos de pandemia, ¿no? Ministro, y ahora incorporando tecnología con los cursos estos con Silicon que se están dictando a los trabajadores rurales también, ¿no? Sí, bueno, Silicon nos trae a todos, en definitiva, un poco la iniciativa, y ahí es donde nosotros también desde los distintos organismos de Estado vamos a ensamblar el trabajo en forma conjunta, también con el Polo TIC y el Silicon, todo el desarrollo que la provincia ya viene apostando hace tiempo, que es, en este caso es Artex, ¿no? Que son todas las tecnologías aplicadas al sector agropecuario. Nosotros venimos con todo un proceso de incorporación de nuevos estándares de trabajo a nivel de seguimiento, a nivel de identificación de producciones. Venimos empezando a aplicar un modelo de firma espectral que uno establece parámetros, algoritmos en lo que son las imágenes satelitales, y ya se identifica automáticamente las producciones, si es té, si es pino, si es hierba. Es una identificación automática. Estamos empezando a trabajar con ese modelo de identificación y de análisis. Así que bueno, la tecnología aplicada al agro para nosotros, para los trabajadores, para los productores y para absolutamente todos, la verdad que nos ahorra procesos, tiempo e incluso recursos económicos. Qué Sí. bueno. En cuanto a lo que es vacunación de animales, ¿cómo estuvieron trabajando? Bueno, nosotros estamos, el grueso de vacunación de animales son aftosa, lo que es fiebre aftosa o antiaftosa, y rabia, ¿no? Rabia se vacuna específicamente en casos de foco. La verdad hemos tenido muchos casos, muchos focos este año en comparación a los años anteriores. Hemos tenido casi alrededor de 10 focos de rabia. ¿Se puede saber el origen de estos focos? La rabia viene de un murciélago que tiene un tamaño de un vampiro, que Otra vez tiene una murciélago. enfermedad. Ay, Exactamente. murciélago con este Pareciente. 2020. La rabia pareciente. Sí. Y bueno, y lo que se va haciendo son colonias, ¿no? Entonces las colonias, una vez que pica un animal, migran. Y van migrando, entonces es natural que haya procesos
que entendemos nosotros se van dando en determinada zona a un radio específico de donde fue el foco anterior, entonces se establece un foco y un perifoco donde todos los animales de esa zona tienen que ser vacunados, e incluso las personas que tuvieron contacto con ese animal picado, Claro, porque tenés el mordido. animal como el... Exacto, la persona. persona que tuvo contacto con el animal que se mordió tiene que también ser vacunada con rabia, para humanos, ¿no? Que es una vacuna que Claro, establece. sí. Nosotros justo ayer hicimos el lanzamiento de justamente un congreso de zoonosis, es un tema, la verdad, importante para todos. Son muchas las enfermedades zoonóticas, las más conocidas son rabia, tenemos la de los gatos, no me acuerdo cómo se llama, que transmite principalmente los gatos, bueno, toxoplasmosis. Hay un universo importante de enfermedades parasitarias, virus, son distintas, y la verdad que está muy bueno y muy interesante poner en discusión esto, porque también desde el agro nosotros obviamente tenemos esta acción en conjunto, ¿no? Y yo lo decía ayer cuando hacíamos la apertura, para nosotros el sistema de salud es un sistema preventivo, entonces justamente lo que tenemos que hacer desde el sector agropecuario es todas esas enfermedades que están en contacto con nuestros productores, hacer acciones preventivas. Claro. Así que bueno, hablamos a principio de año incluso de hacer todo un plan de vacunación para los que son vacunadores, porque están en contacto también con, en este caso, con rabia. Todo va entrelazado con todo. Exactamente. Bueno, y volviendo, más allá de esos 10 focos que tuvimos de rabia, que la verdad fueron todos atendidos muy rápidamente en conjunto con el SENASA, hemos hecho la campaña de vacunación antiaftosa con muy buenos resultados y hemos modificado la estrategia este año. Siempre son 2 campañas generales, ¿no?, de vacunación. Y este año lo que hemos hecho para reducir el volumen de inversión de los productores y que tengan que vacunar menos es vacunar. La primera campaña fue completa y la segunda campaña fue una campaña que solo se vacunan animales menores, que son los que se mueven. Entonces, ahí estamos hablando de que se vacuna casi el 50% del stock ganadero que hay en la provincia. Así que la verdad que eso ayuda muchísimo porque eso es mucho menos plata. Claro. Que necesitamos en dosis de vacuna y obviamente en el costo operativo del vacunador. Y estamos en proceso de esa segunda etapa, digamos, ya no es campaña, porque no es general, pero es la segunda etapa de la vacunación. Ministro, hoy estuvieron con el titular de la Agencia Tributaria de Misiones, puede sernos, presentando un nuevo plan, un convenio para los productores. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Bueno, estuvimos trabajando varios puntos. En principio nosotros hace más o menos un mes emitimos una resolución justamente para el control de fruta cítrica de ingreso a la provincia y las condiciones de ingreso, cómo debe ingresar. Se ha modificado la modalidad de ingreso. Venía ingresando fruta, o estaba la alternativa de ingreso de fruta a granel, destinada tanto para consumo mayorista, como por ejemplo la cooperativa citrícola, que hay periodos, ¿sí?, de estacionales que no tiene fruta a nivel local en Misiones, entonces necesita comprar fruta en otras provincias para continuar haciendo jugo, que es lo que ellos hacen, hacen aceites, hacen expeller de cítricos también para alimentación animal. Entonces estaba tanto para las empresas grandes que compran con ese fin, como para el consumo minorista. O sea, se compraban frutas a granel y después se repartían a través del mercado central, un mercado concentrador, o directamente en las verdulerías y fruterías se repartía de granel en cantidades a esa verdulería. Entonces eso hacía que en realidad lo que hace principalmente Entre Ríos, Corrientes también, pero principalmente Entre Ríos, es cuando a ellos les sobra frutas, destinan, justamente para no perderla, a un muy bajo costo, a granel, a provincias como Misiones. Entonces competían con nuestros productores a nivel local. Entonces lo que hicimos es que todo lo que va a mercado minorista tiene que venir sí o sí en cajones de 20 kilos en procesados y embalados. Entonces, eso primero por una cuestión de cuidado de transmisión de HLV, que es parte de un proceso importante, y por otro lado también para que ya lo que venga procesado y no tenga que estar acá dividiendo. Se armaban como acopios informales donde se bajaba la fruta a granel, se empezaba a embalar y acá se hacía la distribución. Entonces, esto también le genera un costo mayor a ellos, se hace competitivo y logramos que nuestra fruiting sostengamos a nuestros productores interno, locales. No haya tanta diferencia en los costos. Salvo aquella fruta que no tengamos nosotros. Hicimos un convenio con la agencia tributaria para que la agencia sea un poco quien pueda controlar el ingreso. Exactamente, el ingreso en las condiciones que nosotros establecimos por resolución. Sí, y también leí acerca de convenios y forma de que aquellos productores por ahí puedan estar al día con sus rentas. Bueno, por un lado eso,
por un lado, de poder ir acompañando el proceso de incorporación. Hay muchos productores que la verdad venden productos en negro, lo tenemos, ¿sí? Una parte están dados de alta, pero bueno, por una cuestión de facturación y no quieren pasar a recategorizarse para arriba, terminan vendiendo parte de su producción en negro. Entonces la idea nuestra es también ir viendo cómo podemos ir, incluso el productor primario, por ejemplo el hortícola es un productor que está exento de ingresos brutos, ¿sí? Porque es productor primario. Y no obstante igual vende en negro. O sea que lo hace por ahí para no pagar simplemente un monotributo mayor. Y Que la inclusive idea le es da que- más seguridad, ¿no? Por ahí uno siempre piensa que si tenés que ir a renta y dejar todo en blanco te va a salir más caro, pero finalmente no es así. Y a la larga Al contrario, no. ¿no? Y yo le decía, Y después nosotros se suma. tenemos que ir haciendo que ese productor también se vaya incorporando al sistema económico más formal. ¿Por qué? Porque ese productor mañana necesita hacer una inversión y como no tiene una facturación alta, va a un banco y no accede a un Claro. crédito. Claro. Entonces termina el Estado a un productor grande que por ahí tiene una facturación de 5, 6, 7 millones de pesos Claro. anuales, con un nivel de Ujú. rentabilidad del 50%, del 40, del 50%, o sea que gana netamente 2, 3 millones de pesos por año. Ayudando al Este, Estado a esa gente y no al Claro, más chico. exactamente. Entonces nosotros tenemos que ir segmentando, para cual necesitamos que también esos productores vayan insertándose en el mercado formal, en la economía formal, vayan regularizando las condiciones. Entonces, bueno, eso es parte de ese proceso de Sí, acompañamiento. tiene más beneficios, claro. Claro, difundir con un poco mayor de fuerza justamente que todos los productores primarios de la provincia son exentos de ingresos brutos. Eso también es un beneficio que la provincia tiene para todos los Claro. todos los productores de la Es un provincia. esfuerzo importante eso. Y hoy hablamos, y sin segmentación, no es que el productor que tiene 400 hectáreas de hierba pague ingreso bruto, ese tampoco paga ingreso bruto. Y hablamos de un productor hoy que tiene 400 hectáreas de hierba, por poner un caso, y que está facturando por ahí 120 millones de pesos por año. Y igualmente sigue siendo exento de ingresos brutos. Por eso seguimos promoviendo el arraigo. Entonces, la idea es que promover la inversión en la zona rural, promover el desarrollo. Entonces, es una política de Estado que se sostiene hace muchos años, que por ahí tenemos que difundir, y que incluso muchos productores no lo saben y no han hecho el trámite, que es sencillo. Es un trámite de productor primario en el Ministerio del Agro. Nosotros emitimos un certificado y ahí van a rentas y lo presentan y se hace la exención de ingresos brutos. Entonces, bueno, todo ese trabajo de ir difundiéndolo, ponerlo en Articuladamente marcha, con la agencia exactamente con la tributaria de agencia emisiones. tributaria, un Buenísimo. trabajo mancomunado. Ministro, hay tantos temas para hablar con el ministro. Le estamos haciendo un tema ping-pong. de la ganadería. ¿Cómo está la carne en Misiones? ¿Se está vendiendo? ¿Se está comercializando? Sí, ¿Acá en la provincia se manda otras también? ¿O No, Misiones hoy lo que es producción cárnica principalmente tiende al autoabastecimiento. Y obviamente no nos autoabastecemos con la producción propia. Compramos carne de afuera y es ahí donde nosotros podemos lograr autoabastecernos siempre comprando. Sí hemos tomado definiciones, ya el año pasado se ha armado la empresa El Porvenir, yo lo he ido contando. La empresa El Porvenir es una empresa que es mixta, público-privada, y lo que ha hecho es justamente alquilarle el feedlot y el frigorífico a Rosamonte, que ellos venían justamente dejando esa unidad de negocio de lado, por varias cuestiones. Por un lado, para sostener a más de 100 familias que vivían y dependían de ese ingreso, que es lo que tiene empleado hoy esa unidad de negocio. Por otro lado, para justamente lograr ir hacia una política de autoabastecimiento y de sostenimiento. ¿Por qué? Porque lo que nos pasaba es que gran parte de la producción misionera, de los terneros, Misiones tiene mucha trayectoria en cría, ¿no? Es decir, tiene macho y hembra, reproducen, esa es la cría, esa es la primera etapa de producción que se llama cría. La cría, lo que pasaba es que los terneros, como no hay suficiente alimento en Misiones, que es una cuestión que venimos trabajando y reforzando justamente en la producción primaria, los terneros se iban, se terminaban de engordar en Corrientes, en Chaco, en Formosa, hasta en Jujuy, y después nosotros comprábamos carne ya procesada, la media res procesada, que es lo que nosotros consumimos en Misión. Entonces la idea del Porvenir es una empresa que hoy está comprándole a los productores misioneros lo que saldría de la provincia, garantizándole un buen precio, que eso fue equilibrando el precio, porque si compraban de Jujuy terneros en Misiones es porque el precio era bajo, Claro. porque el costo logístico que tiene obviamente es altísimo, entonces se le pagaba poco al productor. Entonces la empresa, el Porvenir, lo que logró también es que se garanticen a través de los precios de remate y demás, justamente por eso sostenemos todo el tiempo los remates. De hecho tenemos el sábado un remate en Monte Carlo. Lo que va dando es justamente un precio de referencia de cuánto el productor tiene que vender su ternero, su vaca, su toro, lo que venda. Entonces se empezó a levantar ese precio era el productor el más rentable,
Y obviamente, por otro lado, lo que hace la empresa es comprarla, engordar y tener carne local nuestra de nuestros Qué productores. Muy buena terminados. calidad. ¿Cuántos, Y de Muy buena buena calidad. se ¿Cuántos nota. productores más o menos Buenísimo. tiene la provincia ganaderos? Y hoy productores ganaderos debemos andar más o menos... Porque se Qué buena volcaron cada pregunta. vez más. Sí, hay mucho. La verdad, unidades Tanto porcino, nosotros otra debemos parte. andar, claro, por eso, de ganadería, específicamente bovina, debemos andar por lo menos en los 6.000 productores, más o menos. Sí. Hay una escala enorme de producción, no Sí, hay que sí, ver sí. la escala en que cada uno de esos está. Hablamos en la generalidad. Después Ujú. tenés productores muy chiquitos que tienen 4 o 5 animales, hasta productores que tienen filtros Claro. de Andresito y tienen 3.000 cabezas. ¿Y los Pensando remates se en hacen comodidad. online? ¿Se están haciendo los remates o Hicimos presenciales? No, A este va a través ser de Canal 12, semipresencial. creo. Claro, el primero fue televisado, este va a ser el tercer remate del año, va a ser semipresencial, va a ser televisado, pero con compra en vivo, se va a televisar igualmente. Pero el fin fue, en realidad, Monte Carlo está cumpliendo 100 años, En es el su marco de los centenario. festejos. Entonces, en el marco de los festejos ya lo habíamos hablado con el intendente a principio de año, y bueno, que a fin de año hacerlo, así que pudimos sostenerlo con un protocolo muy estricto, con distanciamiento, con un núcleo de gente, y porque también tiene una infraestructura importante en Monte Carlo en su sede, la Asociación Sí, Ganadera. es una zona importante. Entonces, permite mantener Bien, un siempre, distanciamiento sí. entre los compradores que van a estar asistiendo. Así que bueno, hicimos ese modelo semipresencial. No, para está estar. buenísimo. Le pregunto algo que salió en algunos medios de comunicación, no sé si el gobierno o el Ministerio del Agro intervino en este tema justamente de los controles, por ejemplo, de la soja, que se detectaron por ahí que pasaban por Misiones, no tributaban y Misiones detectó eso. Sí, ¿Qué hay de cierto? hemos tenido muchos casos y distintos con respecto a la soja. En realidad la soja, en algunos casos venía formalmente, Sí. ¿sí? Llegaba a la provincia, iba con todo carta de porte, que se llama, que es la declaración formal, con los Ujú. pagos correspondientes, pero iba a declarar que iba a un campo, y la verdad que después en realidad se mandaba a Brasil. Se ha empezado a detectar ese tipo de O casos. sea, continuaba camino. Continuaba camino y obviamente que lo que sucedía es lo que no pagan son las retenciones, básicamente de Claro. exportación son los derechos de exportación. Claro. Todo el proceso en el medio estaba bien formalizado, pagaba rentas incluso cuando ingresaba, hacía todos los pagos formales, nada más que no pagaba todo lo que era derechos de exportación, que es un número altísimo, estamos hablando, creo que está rondando Muchísima. el 32% del costo total. Entonces, pero después que eso se fue identificando, empezaron a entrar un montón de camiones ya irregularmente. Entonces ahí intervino Ministerio de Gobierno, AFIP y la Agencia Tributaria, justamente en detectar e identificar esos camiones que venían irregularmente, bueno, hacerles actas y se decomisó la mercadería. Ya previamente la FIP había estado, porque ya era un delito federal, lo que viene formalmente y se quiere llevar a Otro país. a Claro, Brasil, otro mes, es un delito Es federal. un delito federal. Sí. Ya intervienen fuerzas federales y la FIP ya como organismo de contralor. Y ya se habían secuestrado, de hecho hay unos hilos que son de la provincia, que están en Irigoyen y están siendo depositario judicial de 600 toneladas hoy de soja, que están como Sí, depositario la soja judicial encima, mientras se muchísimo hace el dinero. juicio. Y ahora, bueno, se decomisaron esta cantidad de camiones, 10 en San Vicente, hay 8 camiones parados en el largo, Muchísimos. otros 8 o 10 Se camiones detectaron parados. como que varios, a raíz de uno, creo que todo el mundo se fue detectando Exacto. a raíz del control Y también hay uno estricto. ahí, se pone a pensar, ¿no? Las entradas que hay que son ilegales, porque ¿por dónde entrar? ¿Cuánto Sí, se sí, sí. tributaría en Entró por caminos de Misiones? tierra, que no tienen Claro, o sea, controles, claro, exactamente. o sea. Y después te exigen acá todos los tributos, imagínense eso, pasan de, Ah. quieren Bueno, por eso pasar de la- arriba, No, pero no, aparte, de pero ninguna aparte manera, el no ¿no? querer pagarlo de exportación también es grave. Eso es No, más grave también por todavía. eso es un delito federal. Claro, Y- eso es peor. Y de hecho hasta ahora no se han presentado los relativos dueños, obviamente, a reclamar su soja. Así que bueno, ahora entra un proceso donde la provincia está solicitando que se las entregue para poder desactivar esa soja y poder repartírsela a los Claro, productores y hacer nadie, alimento nadie es dueño balanceado. ahora. Ahora Así que No, también estamos nadie. pidiendo eso al gobierno nacional, Sí, eso se que lo estamos intervenga. tramitando a través de la Secretaría de Presidencia de la Nación y el Ministerio de Desarrollo, que son los dos órganos Ujú. vinculados a justamente el procedimiento de esto. Eso le va a venir bien para los alimentos de Exactamente. nuestros animales, ¿no? Sí, sí, de nuestro totalmente, ganado totalmente. y todo eso. Totalmente, así que bueno, estamos ahí también tramitando eso, pero bueno, ahí es donde ha reforzado principalmente, obviamente, el Ministerio de Gobierno con la policía, pero la agencia tributaria que encontraba la irregularidad, en la formalidad había encontrado una irregularidad y la irregularidad era que no tenía los papeles Claro.
de Carta Deporte y obviamente no pagan el Y más ingreso aún que bruto. querían y todo. pasar a Exacto. Brasil, la verdad. Qué bueno que se detectó y que a raíz de eso se están detectando varios y que aprendan también que si quieren pasar y hacer lo que paguen, lo que corresponde, ¿no? Exactamente, exactamente. Ministro, muchísimas gracias por su presencia acá, Más Voces. Hablamos de todo un poco, entonces queda pendiente ahora muy pronto entonces el remate en Monte Carlo, ¿no? El sábado vamos a estar en el remate en Monte Carlo, invitamos a que nos puedan seguir por televisión, por Canal 12, y no invito presencial porque va a haber un protocolo muy estricto de ingreso, pero bueno, y agradecerle a ustedes la invitación. ¿A qué hora la A las televisación? 14 horas arranca la televisación, por ahí arranca un poco antes, pero del remate va a estar en la apertura ya a partir de las 14 Mucha horas. gente así participa, que, ¿eh? sí, A través de sí, la tele, verdad. obviamente, pero también vi en esa oportunidad que hicieron la primera vez. Sí, Muchísimo. fue una la verdad fiesta, que porque era la algo verdad fue una que todos alegría, esperaban, y parece. una prueba piloto para nosotros, fue la primera vez que hicimos un remate Y televisivo. la fiesta verdad que- ganadera no salió este año, ¿no? No, la Por fiesta eso. se Y no va a estar creo. suspendida. Por 2020 eso, no fue fiesta. al remate seguro Exacto. como un montón van a estar conectados. Sí, así que bueno, y agradecerle, veníamos postergando la visita. Sí, hace bastante. Bueno, habíamos estado viajando justo mucho Le la semana armamos pasada. placa y así todo, que- presionándole para que venga. Muchas gracias, ministro. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos aquí en Más Voces.